Bienvenidos a Podcast 78, el podcast del misterio. Vamos a contar historias extrañas que han sucedido a paramédicos o personas técnicas encargadas de emergencias. Esta persona asegura lo siguiente: tuve un supervisor paramédico en los años 90 que tenía 20 años de experiencia en servicios médicos de emergencia y tenía fama de ser un tipo duro con un gran corazón. Un día nos contó una historia que se me puso a la piel de gallina y que nunca olvidaré. En 1981 era un técnico de emergencias médicas para un departamento de bomberos voluntarios en una comunidad agrícola en New Hampshire. En ese pueblo vivía un hermano y una hermana de personas mayores, juntos con un primo también muy mayor. En esa granja extensa eran muy queridos por los habitantes del pueblo y ofrecían un terreno de cultivo, y cualquiera que pudiera ir con una simple regla, sin importar qué cultivaran, debían donar un tercio de su cosecha a los bancos de alimentos de la zona. Esta era solo una de las razones por las que eran tan queridos. Un día después ya eran mayores y, ya que pasó el tiempo, Mary, la hermana, se debilitó por la osteoporosis y fue ingresada en un hogar de ancianos. John, su hermano, se quedó a cargo de la granja. Un día el primo que vivía cerca no pudo comunicarse con John por teléfono y se preocupó. Fue a la granja y entró a la casa. Descubrió que John estaba inconsciente en una habitación de arriba, sufriendo una especie de derrame cerebral. Inmediatamente llamó al 911. La noticia de los problemas en la granja se difundió rápidamente y pronto la sirena sonó, notificando a los voluntarios del pueblo, y la policía y la ambulancia acudieron rápidamente a la granja. También se envió una ambulancia de una comunidad vecina. Mi jefe fue uno de los paramédicos que respondió y que conocía a esa familia directamente. Cuando llegó, dijo que entró a la casa y le dijeron que se apresurara porque estaban realizando RCP. Al entrar en el vestíbulo a la izquierda, había una sala de estar y en la habitación notó una persona, una ancianita, sentada en una mecedora sonriendo hacia él. Pensó en lo feliz y tranquila que se veía, lo cual le pareció bastante extraño dadas las circunstancias de la emergencia. Luego la reconoció, era Mary. Llevaron a John a la ambulancia y lo trasladaron al hospital, donde fue declarado sin vida. Mientras mi jefe completaba el informe en la estación de enfermería, comentó que uno de los empleados aseguró que Mary, su hermana, no estaba lo suficientemente bien como para visitar a John. El empleado dio una mirada extraña y preguntó que si estaba hablando de verdad. Dice mi jefe que él pudo ver a su hermana Mary sentada en la mecedora donde siempre estaba. Pensando que se habían confundido, preguntó a los cercanos si habían visto a otra persona mayor, a una mujer de las mismas características en la zona, pero todos los socorristas y los vecinos aseguraron que no era así. Era como si Mary estuviera de alguna manera visitando a su hermano en ese momento tan difícil, como si pudiera estar al mismo tiempo en dos lugares. Cuando mi jefe describió cómo estaba vestida ella, aseguraron las personas que la conocían que era la forma en que se vestía actualmente, incluyendo un collar de perlas grande y un vestido floreado rosa que normalmente era el que usaba, ya que ese era su vestido favorito. Mi jefe no tenía ninguna duda que era esta amable ancianita Mary, su hermana. 2 días después, mi jefe y su entonces novia decidieron asistir al velatorio de John, y en ese momento se enteraron que Mary también había fallecido. Mary había sido la maestra de primaria de mi novia, dijo mi jefe. Cuando mi jefe entró a la funeraria, miró el féretro que contenía a Mary y casi se desmaya al ver que tenía el mismo vestido rosa y el collar de perlas grande con la que él la había visto ese mismo día. La imagen de Mary sonriendo en la mecedora, serena en medio del caos, quedó grabada en su memoria. La aparición de Mary en la granja, a pesar del fallecimiento de su propio hermano, permaneció como un enigma. Evidentemente esto nunca se pudo resolver. Esta historia, asegura mi jefe, demuestra que en algunas ocasiones entre la vida y la muerte se viven experiencias entre los dos mundos.
Esta historia se sigue contando en los círculos de emergencias médicas de New Hampshire. Una de esas historias que se vuelven seguramente en un futuro leyendas urbanas. Vamos a la siguiente historia. Dice lo siguiente: no soy especialmente religioso y no tengo ideas sobre fantasmas, espíritus y cualquier otro tipo de fenómeno paranormal. Sin embargo, trabajar como paramédico me ha enseñado que hay veces hay algo más que el cuerpo físico. No sé qué será, pero estas son algunas de las historias que les puedo contar. Una ocasión nos llamaron para atender a un hombre de 62 años que aparentemente se había desplomado en su casa y había dejado de respirar. Inicialmente se pensó que la llamada tal vez iba a ser una broma, porque la conversación telefónica fue algo muy extraña. Después de reconocer que el paciente había sufrido un paro cardíaco, fuimos para allá, pero pensando que probablemente era falsa la llamada. En la llamada se dijo lo siguiente: señor, una ambulancia está en camino. ¿Hay alguien que pueda hacer RCP? El operador o la persona que contestó, que llamó más bien al 911, dijo no. Está bien, voy a indicarle cómo hacerlo. ¿Puede intentarlo? No. Por favor, apúrese. Señor, le diré exactamente cómo hacerlo, solo tiene que escucharme. Por favor, apúrese, estoy solo, le dijo. Cuando llegamos, dice esta persona, este paramédico, la puerta estaba cerrada con llave, pero podíamos ver claramente al hombre desplomado en el suelo dentro de la casa. Gritamos, pero nadie nos respondió. Nos comunicamos con nuestro despachador y le pedimos que llamara al teléfono a la persona que había marcado al 911 en primer lugar. El teléfono dentro de casa comenzó a sonar, podíamos verlo incluso. Claramente estaba en la pared de otra habitación, pero nadie respondió al teléfono. Decidimos entonces romper la puerta del vidrio y entrar. Mi compañero echó un vistazo rápido por la casa, en caso de que alguien estuviera ahí. Nunca se sabe, ya había pasado anteriormente. Yo comencé a trabajar en el paciente, estaba en paro cardíaco por fibrilación ventricular. Aplicamos los parches del desfibrilador y después un segundo choque. Recuperó espontáneamente la circulación y lo llevamos al hospital con vida. Unos días después nos encontramos con él de nuevo en el hospital y le preguntamos quién vivía con él. Nos dijo que vivía solo y que todos sus familiares ya habían fallecido. Pensamos que era extraño y le preguntamos si tenía amigos en casa. Nos dijo que no. Y le preguntamos si recordaba algún evento o que estuviera algún conocido cercano. Dijo no. Solamente tuve mucho sueño y me quedé dormido. Lo que sí es que soñé algo muy extraño, dice esta persona. Soñé que estaba sentado hablando con alguien y le decía que tenía que irme. Y ese desconocido me decía no, no te vayas todavía. La ayuda está en camino, decía la persona. El hombre negó haber llamado a la ambulancia y sus vecinos no podrían haberlo visto. Los registros de llamadas mostraban que la llamada salió desde esa casa, que estaba por cierto con llave, pero la grabación de la voz era definitivamente otra persona. ¿Quién es el que hizo la llamada? No está claro, si se supone que estaba solo, pero le salvó la vida. El hecho de que no quisiera hacer RCP también llama la atención, como si físicamente no pudiera hacerlo. Hasta el momento no hemos entendido qué sucedió. Ni siquiera la misma persona que atendimos sabe exactamente qué pasó. En algunas ocasiones aseguran las personas que existe algún ángel de la guarda o que existe alguien que nos protege, que nos ayuda en momentos críticos. Pero este es un caso extrañísimo en el que algo o alguien hizo una llamada, le salva la vida, pero en teoría no pudo estar ahí, físicamente al menos. Pero vamos a la siguiente historia. Corría el año de 1994 y se encontraba trabajando como paramédico en Querétaro. Asegura esta persona que a lo largo de los años había atendido diversas emergencias, pero ninguna se va a comparar con la que vivió aquel día. Era una noche de noviembre y fue lo que cree sería una experiencia paranormal. Dice: esto marcó mi vida y aún al día de hoy, casi 3 décadas después, me sigue provocando escalofríos.
Era una noche oscura y fría y las calles estaban prácticamente desiertas. La luna llena iluminaba tenuemente el paisaje urbano. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando recibimos una llamada de emergencia en la estación. Se reportó un accidente automovilístico en la carretera secundaria en las afueras de la ciudad. Mi compañero y yo nos subimos a la ambulancia y nos dirigimos rápidamente al lugar del incidente. Al llegar nos encontramos con una escena aterradora. Un automóvil había chocado violentamente contra un árbol. Su conductor había quedado atrapado en el interior y quedó inconsciente. Estaba sangrando y, sin embargo, lo que nos resultó más extraño fue el ambiente que rodeaba el vehículo. A pesar de la gravedad del accidente, todo estaba en silencio sepulcral, como si alguien hubiera detenido el tiempo. Mientras nos acercábamos al automóvil para prestar los primeros auxilios, escuchamos un llanto ajeno que nos heló la sangre. No sabíamos de dónde provenía, pero nos llenó de angustia insoportable. Decidimos ignorarlo y concentrarnos en nuestro trabajo, pero el llanto era cada vez más fuerte y desgarrador. De repente, una figura encapuchada emergió entre los árboles, caminando lentamente hacia nosotros. A medida de que se acercaba, el llanto también se estaba intensificando y una sensación de terror invadió nuestros cuerpos. La figura se detuvo frente al automóvil accidentado y levantó su mano como si quisiera tocar al herido. En ese momento el llanto cesó abruptamente. Mi compañero y yo nos vimos aterrorizados, sin embargo, estábamos ahí, viendo a esta figura encapuchada. Esta nos observó fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. De repente, así de la nada, desapareció en la noche. El silencio volvió a reinar el lugar y la tensión en nuestros cuerpos disminuyó ligeramente. Con el corazón aún latiendo a 1000 por hora, nos apresuramos a sacar al conductor del automóvil y llevarlo a la ambulancia. Durante el trayecto al hospital, no podíamos dejar de pensar en lo que acabábamos de presenciar. ¿Quién era esa figura encapuchada? ¿Qué quería de nosotros o del herido? Todavía no tengo respuestas a esas preguntas. Desde entonces nunca viví una experiencia similar como aquella noche en Querétaro de 1994. La persona, por cierto, salvó su vida. Al día de hoy no sabemos si esto fue un ángel, pero si lo fue, era aterrador. Si le salvó la vida, y esa fue la forma de mostrarse, ¿o acaso, al contrario, acaso quería llevárselo? Era, no sé, la representación de la muerte o algo así, no lo sé. La verdad es que todo esto se escapa de mi comprensión. Vamos a la siguiente historia. Esta sucedió en invierno del 2017, en un pequeño poblado situado en las afueras de Ontario, Canadá. Dice lo siguiente: la noche era especialmente fría y el aire helado envolvía el ambiente, haciéndolo sentir aún más desolado de lo que ya era. Trabajaba como paramédico junto a mi compañero Ricardo, un hombre experimentado y valiente que siempre mostraba una gran destreza al enfrentarse en situaciones difíciles. Era cerca de la medianoche cuando recibimos una llamada de emergencia, un accidente de tráfico en una carretera solitaria, según reportaban. Esto a unos kilómetros de esa zona. La neblina era espesa y había una sensación penetrante en el aire, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. Nos subimos al vehículo de emergencia y nos pusimos en marcha hacia el lugar del siniestro. Mientras nos acercábamos a la escena, la niebla se volvía cada vez más espesa y las siluetas de los árboles parecían formas extrañas, como si fueran amenazantes. Los faros de los vehículos apenas lograban iluminar unos pocos metros. Era como si hubiera una especie de oscuridad extraña. Pocos metros de camino empezamos a notar que había cada vez un silencio más opresivo. Al llegar nos encontramos con un automóvil completamente destrozado. Estaba volcado sobre el lado y era imposible distinguir el color original debido a la cantidad de tierra, sangre, etcétera, etcétera. Había muchos restos de metal que cubrían la superficie. De repente
De dentro del automóvil se escuchó un grito aterrador. Nuestras linternas iluminaban todo a nuestro alrededor. La escena era escalofriante. El conductor, un hombre de mediana edad, estaba atrapado entre los hierros del automóvil, con una expresión de pánico y terror en su rostro. Al lado había una mujer que yacía en el suelo inconsciente y con una herida. Mientras nos disponíamos a atender a las víctimas, sucedió algo inexplicable. La niebla comenzó a moverse de manera anormal, como si estuviera viva. Sentí una presencia aterradora detrás de nosotros, y al girarme vi como una figura de una mujer de cabello largo y negro y ojos vacíos aparecía detrás de la bruma. Ricardo, que también había notado aquella presencia, me miró con terror en sus ojos, pero no pudimos hacer más que seguir adelante en nuestro deber para salvar a estas personas. Mientras atendíamos, el conductor y la mujer herida, los dos al mismo tiempo empezaron a decir palabras incoherentes, como en un lenguaje extraño, como si estuvieran poseídos los dos accidentados, como si una fuerza sobrenatural los estuviera moviendo. La temperatura empezó a descender aún más. El viento gélido empezó a azotar esa zona, acompañado de susurros que ya no podíamos entender. Terminamos de atender a las víctimas y las subimos al vehículo de emergencia. A medida de que nos alejábamos del lugar del accidente, la sensación de terror se disipó, pero la imagen de aquella mujer fantasmal y los fenómenos paranormales que habíamos experimentado nunca nos han abandonado. De vez en cuando, mi compañero y yo recordamos esa experiencia alucinante. Por suerte no hemos vuelto a vivir algo así. Bueno, mi compañero sí, pero ya esas se las contaré en otro momento. Lo que sí es que a partir de ese accidente se comenzaron a dar rumores de que en aquella zona se habían dado ya anteriormente algunos accidentes similares. Una aparente mujer aparece cuando hay lluvia o cuando hay algún tipo de neblina y causa accidentes, apareciendo repentinamente en la carretera, generando el descontrol de los automóviles. La persona accidentada y la mujer accidentada no recuerdan qué sucedió, así que de momento esto sigue siendo una leyenda. Vamos a la siguiente historia. Te recuerdo que estás en Podcast 78, el podcast del misterio. Te recomiendo que te suscribas y que le des clic a la campanita. También tenemos un correo electrónico que está en la descripción para que nos envíes algún relato o alguna experiencia. Nos puedes también escuchar en diferentes podcasts como Spotify, Google Podcasts, entre otros. Era el año de 1998. Trabajaba como chofer de una ambulancia en el Estado de México, específicamente en una pequeña localidad cerca de Toluca. La región es conocida como una zona llena de bosques y leyendas extrañas. Muchas de ellas se transmiten de generación en generación, o son leyendas urbanas, tal vez supersticiones. Pero hubo una experiencia en particular que por lo menos a mí sí me sorprendió. Era una noche lluviosa de octubre, como ya dije, de 1998, y me encontraba trabajando en el turno nocturno. Las calles estaban mojadas y el viento soplaba con fuerza. Hacía que las ramas de los árboles se agitaran violentamente, y si estabas en carretera sentías cómo la ambulancia se movía de lado a lado. El ambiente, la verdad es que era tenso y la oscuridad parecía ser más profunda de lo normal. Recibimos una llamada de emergencia solicitando el traslado de un paciente en estado crítico desde su casa hasta el hospital. La dirección nos llevó a una zona rural donde las casas se encontraban separadas por largas distancias y los caminos eran de tierra. La lluvia había convertido el camino en un lodazal y avanzar resultaba complicado, pero no teníamos tiempo que perder. Al llegar a la casa, mis compañeros y yo nos encontramos en una escena desconcertante. El paciente era un anciano de cabello blanco y mirada perdida. Estaba siendo sostenido por sus familiares, quienes aseguraban que habían sido víctimas de un maleficio. Aunque era común escuchar historias de brujería en la región, nunca me había enfrentado a una situación como esa. Subimos al anciano a la ambulancia y comenzamos el viaje de regreso al hospital. La lluvia se intensificó, el viento soplaba con tanta fuerza que el vehículo parecía estar a punto de volcar. A medida de que avanzábamos,
El ambiente se volvía cada vez más opresivo, como si una fuerza invisible nos estuviera acechando. De repente, este anciano comenzó a murmurar palabras ininteligibles y a moverse de manera extraña. Sus ojos parecían haber cambiado de color y su rostro adoptó una expresión aterradora. Mis compañeros intentaron calmarlo, pero fue en vano. Mientras tanto, yo luchaba por mantener el control de la ambulancia que parecía estar siendo empujada por el viento. En ese momento vi que algo que jamás podré olvidar. Una figura de aspecto etéreo, como una especie de sombra con ojos brillantes, como si fueran ojos de color de luna, apareció junto a la ambulancia y comenzó a seguirnos. No podía creer lo que estaba viendo. La figura no desaparecía. Estaba volando a un lado de nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras mi corazón iba latiendo con fuerza y me imagino que igual el de mi compañero. A pesar del miedo, seguí conduciendo hasta el hospital. Cuando por fin dejamos a la persona en manos del personal médico, la figura ya se había desaparecido. Se desvaneció al momento de salir de la carretera. No sabíamos qué pasaba, no entendimos nunca si esa cosa que nos seguía era para cuidarnos o para asustarnos, no lo sé. Si seguía a esta persona ya mayor o qué. En los años siguientes continué trabajando como chofer de ambulancia en el Estado de México y aunque me enfrenté a situaciones difíciles, desafiantes, algunas de ellas casi imposibles, esa noche viví una cosa realmente distinta. Todavía me pregunto si eso fue producto de mi imaginación, pero mi compañero asegura que también lo vio. Nunca encontré ninguna respuesta, no creo que haya sido un caballo, la verdad es que íbamos a una velocidad muy rápida. Y hasta ahora que he contado esta historia sobre esta figura volando, algunos me dicen que en efecto cuando una persona tiene una especie de maleficio, puede ser que alguna criatura extraña de otros mundos, de otras dimensiones, te puedan seguir. Bueno, las historias son como les digo, pues historias extrañas que se van recopilando durante el tiempo. Algunas me las envían, algunas yo las voy recopilando y así pues vamos tratando de entender estas experiencias, ¿no? Súper bizarras, súper extrañas que podemos decir fue parte de su imaginación, que fue esto, que fue lo otro. Bueno, pues yo espero sus comentarios y tratar de que entendamos todo, que pues al final son experiencias muy únicas, ¿no? Muy raras. Y sobre todo en momentos así como los que vive un paramédico en un hospital, ¿no? En lugares así, pues de repente se viven como muchas experiencias raras, ¿no? Como si esa pues relación entre vida y muerte activara aún más ese tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, esto es Podcast 78. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí estamos todos los días a las 11:30 de la noche, de lunes a sábado, subiendo relatos de misterio. Relatos de todo tipo, ¿no? Al final, pues mándanos alguna experiencia que tengas. También nos puedes mandar de viva voz, con tu propia voz, nos puedes enviar un relato. Te sugiero que dure unos 5 o 10 minutos la experiencia más o menos, para irla compartiendo en próximos videos. Que tengan una excelente noche, gracias por acompañarnos y por favor chequen el playlist donde tenemos muchos más relatos que podrán disfrutar. Un gran saludo, hasta luego.